¿Qué es un set de datos de investigación? Un set de datos de investigación puede ser un conjunto de observaciones, medidas, encuestas, registros, transacciones o cualquier otro tipo de información recolectada en un estudio o investigación particular. Cada dato que compone un set o conjunto de datos de investigación puede ser cualquier insumo relevante de investigación generado por primera vez, recopilado o derivado de fuentes ya existentes y que son analizados y considerados en el curso de una labor de investigación científica o tecnológica. Estos datos se utilizan para analizar y examinar hipótesis o preguntas de investigación específica y para obtener conclusiones basadas en evidencia empírica. Los conjuntos de datos de investigación pueden ser recopilados mediante encuestas, experimentos de laboratorio, estudios de campo o mediante la recolección de datos secundarios ya existentes en bases de datos públicas o privadas. El conjunto de datos puede incluir información sobre variables como la edad, el género, la ubicación geográfica, los ingresos, las opiniones, entre otras, dependiendo del tema de investigación. ¿Los datos de investigación de todas las áreas de conocimiento tienen la posibilidad de ser autoarchivados en CIGEVA? Sí, todos los sets de datos, cualquiera sea su disciplina de investigación, pueden ser autoarchivados en el banco de datos del CIGEVA. Es importante tener en cuenta que algunos campos de investigación pueden ser más propensos a compartir datos que otros. Por ejemplo, en ciencias naturales o exactas, como la genética, la ecología o la física, es común que las y los investigadores compartan datos para permitir la replicación de los estudios y fomenten el avance del conocimiento. En cambio, en áreas como las ciencias sociales o humanidades, el compartir datos puede ser menos común debido a preocupaciones de privacidad, confidencialidad, restricciones éticas o legales, o porque los datos pueden ser más difíciles de estandarizar o de interpretar. De todos modos, siempre debemos priorizar compartirlos para su reutilización al máximo posible. Además, la disponibilidad de infraestructuras de almacenamiento y acceso a datos puede variar según las disciplinas. Por ejemplo, algunas áreas de investigación pueden tener acceso a bases de datos públicas o privadas de gran tamaño y fácilmente accesibles, mientras que en otras disciplinas puede ser más difícil acceder a los datos. Por tal motivo es importante que las y los investigadores estén al tanto de las políticas y los estándares de su campo y su agencia de financiamiento para asegurarse de que estén siguiendo las mejores prácticas para compartir y archivar datos de investigación. Imaginemos que se ha excavado un sitio arqueológico y se ha recuperado un conjunto de artefactos que incluye cerámica, herramientas de piedra, huesos y textiles. El set de datos podría estar compuesto de la siguiente manera. Se incluiría información sobre la ubicación del sitio arqueológico, incluyendo la latitud y longitud, el nombre del sitio y cualquier otra información relevante sobre la ubicación. Podría tener información sobre la cronología del sitio, incluyendo la época en que se estableció el sitio y cualquier evidencia de ocupación posterior. Podría tener también información sobre el contexto arqueológico del sitio, incluyendo cualquier información sobre la arquitectura, la ubicación de los artefactos y cualquier otro detalle relevante. Habría información detallada sobre los artefactos recuperados en el sitio, incluyendo la descripción, el material, las dimensiones y la ubicación precisa donde se encontraron. También podría tener información sobre cualquier análisis adicional realizado en los artefactos, como análisis de composición química, datación radiocarbónica u otras técnicas de análisis científico. Y también podría incluir fotografías y o dibujos de los artefactos y del sitio en general. Imaginemos ahora que se está llevando a cabo una investigación sobre las creencias y prácticas religiosas en la filosofía antigua, específicamente en el periodo de la Grecia clásica. El set de datos podría estar compuesto de la siguiente manera. Podría incluir información sobre los textos que se han seleccionado para el análisis, incluyendo su título, autores, fecha de escritura y cualquier otra información relevante. También podría tener información sobre los temas y categorías que se han identificado como relevantes para el análisis, como por ejemplo las creencias sobre la divinidad, la moral, la virtud y la vida después de la muerte. Información sobre el análisis que se ha llevado a cabo sobre los textos seleccionados, incluyendo el método utilizado para el análisis y cualquier software o herramienta utilizada para el análisis de texto. También podría haber información sobre las estadísticas de texto, como la frecuencia de ciertas palabras y frases, el número de veces que se mencionan ciertos temas y cualquier otra información relevante que se haya obtenido del análisis de texto.
Por último, podría incluir una lista de las fuentes utilizadas en la investigación, incluyendo los textos seleccionados para el análisis y cualquier otra literatura relevante en modo de bibliografía. Un set de datos de una investigación histórica podría estar compuesto de la siguiente manera. Podría tener información de las fuentes primarias y secundarias usadas en la investigación, eh, considerando su origen, las fechas, sus autores y autoras y cualquier otra información relevante para que otros investigadores o investigadoras puedan evaluar la calidad y relevancia de las fuentes utilizadas. También podría tener información, este set de datos, sobre el método de investigación usado en la investigación, incluyendo los procedimientos y técnicas utilizados para recopilar y analizar los datos y cualquier software o herramienta para analizar los datos que se haya usado. Podría también tener información sobre las variables y categorías utilizadas para analizar los datos, incluyendo cualquier teoría o modelo conceptual que se usó para organizar y analizarlos. También podría tener información sobre los datos reunidos, incluyendo su formato, tamaño y cualquier otra información relevante respecto a los datos. También podría haber información sobre el análisis estadístico usado para analizar los datos, incluyendo los métodos para medir la relación entre las variables y las técnicas usadas para visualizar esos datos. Podría también tener una lista de las fuentes usadas en la investigación, incluyendo las fuentes primarias y secundarias, así como cualquier otra literatura relevante. Es importante tener en cuenta que la composición de un set de datos puede variar según la naturaleza de la investigación histórica y sus enfoques de análisis que se hayan utilizado. Un set de datos de investigación en geología podría estar compuesto de la siguiente manera. Podría proporcionar información detallada sobre las ubicaciones de campo donde se recopilaron los datos, incluyendo las coordenadas geográficas y una descripción detallada de la geología local. Podría reunir información sobre las muestras recopiladas, incluyendo el tipo de roca, la ubicación de la muestra, la fecha de recolección y cualquier otra información relevante. Podría tener información sobre los datos geofísicos recopilados, incluyendo los métodos usados para recopilarlos y cualquier software o herramienta que hayan sido utilizados para analizarlos. Podría tener información sobre los datos geoquímicos recopilados, incluyendo métodos que se usaron para recopilarlos y cualquier software o herramienta que se haya usado. Podría también tener información sobre el análisis estadístico utilizado para analizar los datos, incluyendo los métodos utilizados para medir la relación entre las variables y las técnicas utilizadas para visualizar los datos. También podría incluir una lista de fuentes utilizadas en la investigación, incluyendo fuentes primarias y secundarias, así como cualquier otra literatura relevante. Es importante tener en cuenta que la composición de un set de datos puede variar según la naturaleza de la investigación en geología y los enfoques de análisis utilizados. Por ejemplo, si la investigación se enfoca en la paleontología, se podrían incluir datos sobre fósiles encontrados en las ubicaciones de campo. Hablemos ahora de lo que no es un set de datos de investigación. No se considera un set de datos a aquellas conclusiones o resultados obtenidos a partir del procesamiento o análisis interpretativo de un conjunto de datos. Por ejemplo, un artículo científico, un libro, un capítulo de libro, un evento, una tesis o un documento administrativo no puede ser depositado en el banco de datos de CIGEVA como un conjunto de datos de investigación. Por otro lado, para considerar un set de datos de investigación como tal, se necesita su información de contexto, es decir, describir cómo se recolectaron o procesaron esos datos. Pero ojo, la información acerca del contexto o la planificación o metodología de trabajo forman parte de un set de datos, pero no por sí solos. A su vez, no forman parte de un set de datos de investigación aquellos gráficos, cuadros, esquemas o figuras surgidas a partir del análisis interpretativo de la recolección o producción de datos de investigación. Estos insumos son parte del resultado o comprensión de su análisis, pero no son datos de investigación. Por todo esto, es importante que la producción científica sea depositada en los apartados correspondientes del banco de datos de CIGEVA y nunca como elemento de un set de datos de investigación. De lo contrario, cuando sea procesada para su publicación en el repositorio institucional, no será considerada.